Me gustaría hacer la aclaración de que nuestro foco de trabajo como comité involucra los accesos venosos y arteriales, ¿ya? Pero en la presentación nos vamos a enfocar un poco más en los venosos. Ay, ¿qué pasa con esto aquí? Como un poco una hoja de ruta, voy a partir con un caso clínico. Después les voy a hablar un poco de la gestión del capital vascular. Voy a detener un poquito más en detalle en la parte de los dispositivos de acceso vascular que tenemos. Después, la doctora Paula Ortiz, que es intensivista en nuestro hospital, les va a hablar un poco del comité, cómo hemos evolucionado en nuestro enfoque de trabajo, el desarrollo de normas, y finalmente va a hablar del flujograma que hicimos para realizar interconsultas cuando algún profesional quiera instalar algún dispositivo. Entonces, antes que nada, quiero partir, si tuvieran que llevarse 3 ideas a la casa, solo 3, serían estas, ¿ya? El capital vascular es limitado. Quiero que les quede, como que internalicen el concepto de que cada catéter, cada vía venosa, cada intento reduce y al final termina agotando las venas de un paciente. En otras palabras, las venas se acaban, ya no son infinitas. Y además las complicaciones se asocian a morbimortalidad. Y no solo en la inserción, que es lo primero que uno como que se le viene a la cabeza, o en la mantención, cuando hay extravasaciones o desplazamiento, sino también esas complicaciones silenciosas que son como a largo plazo, ¿ya? El ejemplo típico y más claro son los pacientes que dependen de nutrición parenteral para vivir, ¿ya? Si sus venas se acaban, en el fondo los estamos sentenciando a una muerte prematura, es así de sencillo. Y obviamente todo esto tiene un impacto en la calidad de atención que le damos a nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, y yendo aún más allá, si tuviera que elegir solo una idea que se lleven a la casa, es esta: el capital vascular es limitado, ¿ya? Y si no lo cuidamos desde el inicio, se acaba. Entonces, esto es importante, que el enfoque debe ser preventivo, ¿ya? Tienen que estar atentos a los pacientes cuando tienen venas, no cuando ya se agotaron y es demasiado tarde. Por ejemplo, hace un par de meses me llamaron para instalar un acceso vascular en un lactante para un tratamiento prolongado y tomas de muestras frecuentes y todo. Y ya llevaba como 2 o 3 semanas siendo funcionado todos los días. Entonces, cuando les pregunté por qué no me habían llamado antes, o nos habían llamado antes, la respuesta fue porque no, que todavía se le encuentran las venas fácil, como que no es difícil de pinchar. Ya, eso no es el enfoque, ¿ya? Entonces, la idea, bueno, sin mencionar el sufrimiento de esta pobre guagua que había sido pinchada todos los días, la idea es que hay que prevenir que se le acaben las venas, no esperar a transformarlo nosotros en un paciente que sea difícil de funcionar, ¿ya? La idea es un enfoque preventivo. Entonces, les quiero partir contando un paciente que se derivó recientemente a nuestro hospital por la situación de la pandemia. Esta es una niña de 2 años 9 meses, recién nacida de pretérmino, 25 semanas, con una displasia broncopulmonar, NEC, hemorragia intracraniana y una insuficiencia intestinal multifactorial. ¿Ya? Por esto es usuaria de Alpar en forma prolongada, ha tenido múltiples cirugías abdominales, tiene una parálisis cerebral, epilepsia, retraso del desarrollo psicomotor, trastorno de inclusión en rehabilitación y algunas otras más. Entonces, el historial de excesos vasculares de esta niña está descrito en el resumen de traslado. No tenemos ningún antecedente de los accesos de neonatología, y bueno, ya haber estado harto tiempo ahí. En 2019 se mencionan 8 intervenciones para accesos definitivos y transitorios. A veces no coincidía mucho la secuencia de eventos, de que me imagino que quizás pueden haber sido más de 8. En 2020 se mencionan 5. Y lo importante es que también los catéteres definitivos que se le han instalado en general no dura más de un mes, ¿ya? Estos los definitivos, los Hickman, los Brovia, que esos deberían durar meses o años, ¿ya? Y en febrero de este año se trasladaron a otro hospital. Lamentablemente, al poco llegar, el Hickman que tenía se fracturó la capa externa y se reparó por el cirujano, pero poco después se fractura de nuevo, pero esta vez fue una fractura completa. Y lamentablemente no se tomaron las medidas necesarias y no se pudo reparar porque ya había un riesgo alto de contaminación. Se informó que el cirujano, perdón, tenía pabellón para 2 semanas más, para poder retirar el catéter que estaba fracturado y reinstalar uno nuevo, ¿ya? Y en el escenario que esta paciente, en el fondo, requiere su nutrición parenteral, ingresa a pabellón de urgencia para la instalación de un midline, que es un catéter venoso periférico bajo anestesia general. Este midline falla a los pocos días y en total tiene que ingresar 3 veces más para instalarse accesos que fueron solamente midlines, ¿ya? Y bueno, entonces aquí, esta es la niña. Debo decir que las fotos no le hacen
justicia a cómo realmente estaba puncionada esta pobre niña. Ahí está el Hickman, que estuvo clampeado 2 semanas esperando el pabellón, y ahí están los intentos de accesos vasculares. Entonces, bueno, el caso en el fondo es para que creen un poco conciencia de cómo el cuidado del capital venoso y, bueno, vascular en general debe tener este enfoque preventivo. Y justamente por la importancia que tiene esto, es que se han formado muchas sociedades a nivel mundial que han tomado fuerza en los últimos años y han demostrado que la protocolización del manejo, basado en evidencia, ¿cierto?, tiene efectos positivos que son demostrables. Entonces, ya hablando un poco más de la gestión del capital vascular, este es el modelo del Vessel Health and Preservation, que es la preservación y salud del árbol vascular, que se enfoca en el acceso vascular y la correcta administración de la terapia endovenosa, que se basa en 4 cuadrantes, ¿ya? Como que están desarrollados en el fondo en base a evidencia disponible. El primero es la valoración y selección, el segundo la inserción, el tercero el manejo, y el cuarto la evaluación. Todo esto obviamente con un continuo que gira en torno a la educación continua. Entonces, les quería mostrar un poco cómo interpreto yo este modelo que les dije, ¿ya? Que es un poco más práctico, no sé. Yo me gusta pensar como este proceso como la vida del dispositivo, que tiene diferentes etapas. Entonces, primero, como el nacimiento, digamos, del dispositivo, es la idea de que el paciente requiere una terapia endovenosa. Entonces, aquí es súper importante que hay que evaluar siempre si la terapia se puede administrar en forma oral. Si nosotros analizamos el caso y decidimos que en verdad no, es endovenosa y es justificado, entonces el médico realiza la indicación. Entonces, la siguiente etapa implica la selección, implica la selección del dispositivo. ¿Ya? Esta etapa es muy crítica y yo creo que lamentablemente no le damos el tiempo en general y análisis que requiere. Y implica analizar varios puntos, ¿ya? Primero, la terapia. Entonces voy a planificar el tratamiento. ¿Cuánto va a durar esta terapia? ¿Ya? ¿Es compatible el medicamento a ser pasado por vía periférica o tiene que ser de administración central? Entonces, segundo, también algo en pediatría muy importante es considerar si se requieren muestras de sangre en forma frecuente. En adultos en general, como sus venas son más grandes, los dispositivos son más grandes y no tiende a ser tanto un tema porque en general refluyen, pero en pediatría, con el amplio rango de edades que tenemos, claramente los catéteres más pequeños no van a refluir. Y esto es importante a la hora de elegir qué le vamos a poner al paciente. Tercero, bueno, evaluar al paciente, qué edad tiene, el peso, las comorbilidades, si tiene acceso a historial de accesos difíciles. Y bueno, cuarto, también evaluar los accesos vasculares del paciente y en caso de que nosotros pensemos que sea necesario, pedir una ecovascular. Y la última etapa sería la selección del dispositivo, que toma en cuenta todas estas cosas que hemos visto. Entonces, a continuación viene la instalación del dispositivo. Entonces, el tipo de acceso y el mismo dispositivo van a determinar quién es el operador óptimo para realizarlo y las consideraciones de esterilidad, si usamos una ecografía, dónde vamos a insertarlo y si necesita un nuevo control de la punta del catéter, ¿ya? Y por favor siempre considerar en el fondo la pseudoanalgesia en caso de procedimientos dolorosos. Entonces, una cosa que queremos transmitir es que como médicos en general nos tendemos a enfocar a las complicaciones relacionadas durante la inserción, ¿ya? Y siendo bien honestos, como que la mayoría asumimos que el resto como de la vida del dispositivo está un poco a cargo del equipo de enfermería y nos tendemos como a desligar un poco, ¿ya? Entonces, esta etapa, la mantención y seguimiento del dispositivo, es una etapa más crítica y el énfasis que quiero hacer es que es responsabilidad de todo el equipo de salud, ¿ya? Enfermería tiene que hacer obviamente la evaluación y el registro diario, los cuidados del catéter según protocolo, y bueno, además del registro hecho por enfermería, el médico a cargo del paciente en ese momento tiene que hacer también un registro médico en la ficha clínica. O sea, al igual que se contabilizan los días de hospitalización, cuántos antibióticos tiene el paciente, cuántos días de antibiótico, perdón, eh, dentro de los diagnósticos tiene que estar el historial de los accesos venosos. Y además, dentro del examen físico también hay que revisar el catéter. ¿Ya? Obviamente, enfermería está a cargo como de hacer las curaciones, eso, pero
nosotros como médicos tenemos la responsabilidad también de ver el sitio de inserción, buscar activamente complicaciones y prevenirlas, ¿ya? Muchas veces a mí me ha pasado que veo pacientes, como la evolución de los pacientes, y no se describe qué acceso tiene, no se sabe cuántos días lleva, o la verdad en qué condiciones se encuentra. Y también me ha pasado varias veces, y de hecho me pasó como en un par de evoluciones de la niña anterior, eh, que se describía el catéter que tenía como un catéter venoso central, siendo que en verdad tenía un midline. Y esto obviamente puede resultar bastante peligroso, porque si yo pienso que tiene un central, le indico una parenteral que es más irritante y se la pasan por el midline, que es un periférico, y ahí podríamos tener complicaciones serias. ¿Ya? Otra cosa importante es que dentro de los planes y problemas al final de la evolución, siempre se va a incorporar el acceso venoso, tal como hacemos los planes de nutrición infeccioso, debería también haber un plan de acceso vascular, ¿ya? Y siempre considerar la terapia oral, el traslape y el retiro del acceso lo antes posible. Las guías internacionales hacen mucho énfasis en esto, sentarse todos los días y ver, ¿le podré sacar el acceso vascular? Y bueno, finalmente está el retiro, ¿no es cierto? Idealmente tienes un retiro programado cuando se finaliza la terapia y está libre de eventos adversos. Y bueno, realizar una auditoría en caso que sea necesario. Entonces la vía del dispositivo involucra la indicación, la selección, la instalación, el mantenimiento y el retiro. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito de los dispositivos de acceso vascular. Nosotros adoptamos esta nomenclatura de dispositivo en vez de hablar de catéteres, ya que abarca todo no siempre son catéteres, son de distintos tipos, entonces para evitar confusiones, hablamos de dispositivos de acceso vascular, tanto venosos como arteriales. Entonces los dispositivos venosos, hay varias clasificaciones, una de las más comunes es dividirlos en periféricos centrales. Dentro de los periféricos están las vías venosas clásicas, instaladas o no bajo eco, el catéter midline también, y dentro de los centrales está el transitorio, que es como el que más conocemos, el central de extensión periférica, que es el PIC o percutáneo, los tunelizados sin CAF o con CAF, los reservorios y otros como los catéteres de plasmaféresis intraóseo umbilical. Entonces eh, los periféricos, ya, primero tenemos la vía venosa clásica. Esta es la más frecuente, obviamente. Se instala en vías venosas que son visibles, palpables, y por esto mismo, en general, quedan en zonas de flexión, ya como el codo, la mano, y por esa razón también son de muy corta duración. En los niños, en general, duran de 0 a 3 días, ¿ya? Por eso son de elección para tratamientos muy cortos o de puente para ponerle algún acceso un poco más durable. Y cuando se piensa que va a durar un poco más el tratamiento, o el paciente tiene algún antecedente de vía venosa difícil y todo, esta vía venosa se debería instalar idealmente bajo visión ecográfica, ¿ya? En tiempo real. El eco permite puncionar venas que son más profundas, dejar un mayor porcentaje del teflón entre la vena, y además permite ponerlos en lugares de menos movilidad. Entonces, lo ideal es el antebrazo, ¿ya? Entonces aquí el antebrazo, el hueso del niño funciona como que entablilla la vía venosa, y la verdad es que duran bastantes más días. El catéter midline, entonces, también es un catéter periférico. Son relativamente nuevos y han surgido como una súper buena alternativa cuando uno quiere administrar una terapia endovenosa periférica por más tiempo. ¿Ya? Se instalan en general en venas que son profundas también, bajo visión ecográfica en el brazo, como se ve en la foto, con técnica estéril, y pueden tener una duración de 7, 10 días, incluso más. La longitud de estos catéteres es variable, en general en adultos van de 20 a 25 centímetros, y en los niños chicos nosotros ocupamos acá catéteres de 5 centímetros. Entonces, lo importante de destacar aquí es que los midline se insertan en una vena periférica y su punta también está en una vena periférica, o sea, no es central, ¿ya? Bueno, por esto mismo no necesitan control radiográfico, ¿ya? Bueno, y por eso mismo que es un acceso periférico, no se pueden administrar soluciones irritantes, ¿ya? Solo que son compatibles con periféricos. Ya, y otra cuestión súper importante que nos ha pasado bastante es que estos catéteres no refluyen. Y esto es súper importante al momento de decidir el dispositivo que le toca a mi paciente. Como les decía,
En los adultos, en general, obviamente tienen venas más grandes, los dispositivos son más grandes y sí refluyen. Pero en pediatría, estos catéteres en general refluyen el primer día, pero después ya no más, ¿ya? Así que... Uy, ahí sí. Así que eso hay que tenerlo muy en consideración cuando queramos elegir el dispositivo. Dentro de los centrales, el transitorio es como con el que estamos más familiarizados en general. Entonces, el análisis del paciente que tenemos enfrente va a permitir que elijamos el sitio de inserción más adecuado, la longitud que queremos, el diámetro y el número de lúmenes, ¿ya? Una cosa importante es que siempre hay que preferir el diámetro que sea más chico posible para reducir el riesgo de trombosis y el menor número de lúmenes también para reducir el riesgo de infección. Y bueno, el gold standard actualmente es instalarlos bajo visión ecográfica, sobre todo en pediatría. Y está indicado en general cuando se prevé administración endovenosa como menor a 2 o 4 semanas. Entonces, una cosa que nos pasa frecuentemente es que nos solicitan un recambio de transitorio solamente por el número de días que lleva in situ, ¿ya? Por ejemplo, el otro día nos pidieron un recambio de un transitorio de un recién nacido que llevaba 2 semanas con su catéter y necesitaba 2 semanas más de antibiótico. Y además necesitaba una frecuente toma de muestra, eso es importante. Entonces, uno entiende la aprensión, obviamente, por el posible riesgo de infección, ¿ya? Pero la indicación en este tipo de casos, la indicación actual es mantener los cuidados óptimos de enfermería y seguir muy de cerca ese catéter. Y en caso de alguna señal de complicación posible, se retira y se instala un nuevo transitorio. Entonces, esto es lo importante, porque si este niño hubiera sido un niño grande, que, no sé, 10 años, esa es una buena alternativa, hubiera sido ponerle, si falla el transitorio que tiene, un PIC en vez de otro transitorio. Pero como es un recién nacido, no es su mejor opción, porque si necesita muestra frecuente, el catéter es muy delgado y no se va a poder, no refluye en el fondo. ¿Ya? Y otros catéteres también que han surgido mucho en los últimos, bueno, décadas, son los PIC, que son catéteres centrales de inserción periférica. También se llaman percutáneos acá frecuentemente. Y estos son catéteres súper largos que se insertan en una vena periférica que en general está en el brazo y siguen ese trayecto intravascular hasta ubicar su punta, perdón, en una vena central. ¿Ya? Y por esto se tiene que corroborar la posición con rayos. Entonces, los PIC tuvieron un súper auge al principio, porque la verdad es que era una súper buena alternativa para un acceso vascular prolongado, tenían beneficios de la instalación, eran súper cómodos y tenían una bastante baja tasa de infecciones. El tema es que empezaron con la experiencia a aparecer algunas complicaciones como la trombosis, ¿ya? Y se sabe ahora que este riesgo está directamente asociado con la relación en tamaño de la vena del paciente versus el diámetro en frente del catéter. Y esto es súper importante, sobre todo en pediatría, ya que tenemos pacientes desde recién nacidos con venas milimétricas hasta adolescentes que son casi adultos. Entonces siempre se debe elegir el frente de acuerdo al diámetro de la vena a puncionar, ¿ya? La recomendación es que el catéter no sea más de un tercio del diámetro de la vena. Entonces, por ejemplo, si una vena mide 2 milímetros, se debería instalar un catéter 2 French, ¿ya? Entonces, un PIC de 4 o 5 French es súper buena alternativa en un niño más grande, se mantienen fácil y refluyen fácil. Pero en un recién nacido, como el caso que les había mencionado recién, tendría indicación de un catéter 2 French, y esto no es una buena opción, ya que no refluye y ese paciente necesita toma frecuente de examen, ¿ya? Y bueno, igual que otros catéteres, también varían el número de lúmenes y siempre hay que preferir el mínimo posible. Hay algunos catéteres o algunos PIC que son de un material mucho más resistente y toleran presiones más elevadas de inyección, incluso medio contraste. Esos son los Power PIC, ¿ya? Son súper buena elección en algunos pacientes, son un poco más caros, pero son una buena opción a tener en consideración. Y en la foto ahí pueden ver uno de los PIC de nuestros pacientes. Otra cosa importante es que no se recomienda suturar porque aumenta el riesgo de infección. Así que nosotros ocupamos estos sistemas de fijación que vienen con el set. Son sistemas de fijación sin sutura que son los de tipo Statlock. Y estos son los catéteres tunelizados sin CAF. Yo creo que esto les suena un poquito menos.
Estos son una alternativa a los PIC, ¿ya? En los pacientes con venas muy chiquititas, muy pequeñas. Entonces, en el fondo, se utiliza el mismo catéter de los PIC, o sea, el mismo insumo de un PIC, solo que en vez de puncionar la vena periférica, se punciona una vena central en el cuello o femoral, ¿ya? Esto permite que instalemos un catéter de mayor diámetro, ¿ya? Y esto va a permitir, por ejemplo, que podamos tomar muestra de sangre frecuente, por ejemplo, ¿ya? Sin aumentar el riesgo de trombosis, ya que se usan venas en el fondo de mayor calibre y estamos respetando esta relación de diámetro, catéter diámetro vena que yo les había explicado. Entonces tiene esta particularidad de realizar un trayecto subcutáneo con el catéter. Y por lo que esto como emerge o se exterioriza, lejos de las zonas de potencial colonización, ¿ya? Por eso estos catéteres tienen, los tunelizados, tienen menor riesgo de infección, porque la zona de punción de la piel al final, que es la puerta de entrada, la infección está más alejada de la punción de la vena, es como por eso. Se hace la salvedad de que este catéter no tiene CAF, ya que es una de las diferencias que tienen con los Brovia y con los Hickman, que tienen el mismo principio de ser tunelizados, pero ellos tienen un CAF de Dacron que los hace mucho más durables. Y bueno, lamentablemente en el hospital ahora no estamos instalando estos catéteres porque los tunelizadores, para hacer este procedimiento más seguro, no los tenemos. Sé que estamos un poco en stand-by. Y finalmente, solo mencionar que también están los catéteres permanentes, que son los quirúrgicos. Está el tunelizado con CAF, que son los Brovia, los Hickman, los reservorios. Y bueno, estos son instalados y retirados por los cirujanos en pabellón bajo anestesia general. Nosotros hicimos esta tabla para el hospital. Acá intenta orientar un poco cuál es el mejor dispositivo para nuestros pacientes, siempre considerando el número de días que vamos a necesitarlo y las características de la infusión. Y esto es solo una orientación, porque aquí tampoco se involucra como el factor edad o factor peso, que ya les he mencionado que es súper importante. Y de nuevo, repitiendo, insistiendo en la idea de que el capital vascular es limitado. ¿Ya? Y ahora los voy a dejar con la doctora Paula Ortiz, ella es intensivista de nuestro hospital. Hola, buenos días. Bueno, contarles un poco cómo ha ido variando la acción del Comité de Accesos Vasculares. Este es un comité que se creó el 2018, de hecho ya hicimos una presentación hace un par de años atrás en esta misma instancia de reunión clínica como para darle difusión. Este comité se ha ido transformando y estos son los integrantes actuales. Como siempre, tratamos de darle un enfoque multidisciplinario donde todos tenemos un aporte que hacer en este comité que trata de un poco de guiar las acciones. ¿Cuál es el enfoque actual del comité? Este grupo multidisciplinario lo que trata es de hacer una reunión semanal, que la retomamos ya hace más de un año. Tratamos de ver cuáles eran los problemas reales respecto a accesos vasculares que tenemos en el hospital, hacer un análisis de causa raíz. Estamos trabajando muy duro en una guía de práctica clínica. Estamos proyectando educación continua y también un tema que nos compete es la gestión de los insumos. ¿Ya? Sabemos que se pierde anualmente mucho dinero en adquisición de accesos vasculares o dispositivos que realmente no ocupamos y lamentablemente la variabilidad persona a persona exige que tengamos ciertos dispositivos sin demostrar que un dispositivo sea superior al otro. Entonces, como que también tenemos que adoptar un rol más vigilante en el sentido de la adquisición de nuevos insumos y ordenar un poco el tema. Entonces hemos estado trabajando en contexto calidad, que aquí Loreto nos ha ayudado y nos ha llevado un poco en este camino, de tratar de ver cuál es el problema, cuál es la razón de por qué existe un poco este comité, y viendo cuáles son las posibles causas que están intrincadas en estos problemas de los accesos vasculares, ¿ya? Y existe este diagrama de Ichikawa que trata de buscar la causa-efecto. Tenemos que saber, y finalmente después de estas múltiples reuniones, digamos que
al consenso de que los pacientes ingresados al hospital requieren dispositivos accesos vasculares. De hecho, en unidades de pacientes críticos, casi 3 de están en unidades de paciente crítico requieren de un acceso vascular, ya sea arterial o venoso. Y estos accesos vasculares presentan una alta tasa de complicaciones. Entonces, estamos tratando de, analizando estos datos, buscar una oportunidad de mejora. Si ven, armamos nuestra espina de pescado y tratamos de ver todos los puntos en los cuales podemos detectar problemas, tanto a nivel de profesional, de la estructura del hospital, de los clientes que serían nuestros pacientes y de la organización, ¿ya? Como para dar ejemplo, es que no tenemos acceso todos dentro de la estructura a ecógrafo portátil, faltan los insumos adecuados para el paciente, tenemos una gran gama de edades que atender, de pacientes neonatos a pacientes con peso y talla de adulto. Analizando nuestros datos más específicamente, miramos nuestra tabla de reportes de eventos adversos del hospital y vimos de cuáles eran asociados a dispositivos de acceso vascular. Si bien el reporte de los eventos adversos es un reporte que es voluntario, o sea, aquí no están reportados todos los que realmente ocurren, sino que solamente los que se reportan porque ese reporte es voluntario, ¿ya? Anónimo y voluntario. Se ve que durante el año 2020 el número de eventos adversos relacionados a dispositivos fueron de 88 eventos, ¿ya? Y de estos hay varios que son centinelas, o sea, eventos realmente críticos para el paciente. Es uno de los segundos, o sea, es el segundo problema más importante que tenemos después de la indicación de medicamentos, que es el gran tema con un 62%, entre un 45 y un 62% de los eventos adversos. Pero después vienen los accesos vasculares. Y dentro de ellos, los que más se reportan son desplazamientos de los dispositivos invasivos y las extravasaciones. Por otro lado, vemos que hay un aumento o una tasa que es mayor al estándar, ¿ya? El estándar mensal es la infección de 2.6 con respecto a 1000 días de catéter venoso central, ¿ya? Esto hace un seguimiento en las unidades de paciente crítico, tanto la UPC pediátrica como la UPC cardiovascular, ¿ya? Y si ven, nuestro estándar es la línea en rojo, 2.6, y muchas veces nosotros sobrepasamos eso, ¿ya? Este es el reporte del equipo de infecciones intrahospitalarias. Como medida y a conocimiento de esto, sabemos que existe más riesgo de infección asociada a catéter venoso central, como dijo Carla, dependiendo del número de lúmenes de catéter y también dependiendo de la ubicación. En pediatría no hay datos duros con respecto a esto, pero sí en adultos sabemos que hay zonas que están mayormente colonizadas, por lo tanto tienen más riesgo de infecciones asociadas a dispositivos, ¿ya? La que tiene más riesgo es la zona femoral, y la que tiene menos riesgo es la zona subclavia, ¿ya? Estos catéteres deberían infectarse menos que en otras ubicaciones, por lo tanto son puntos a considerar cuando yo planifico poner un dispositivo vascular. Con respecto a los datos de investigación, si bien Carla ya lo mencionó, la instalación bajo eco ya es un gold standard en atención de pacientes pediátricos, instalación de dispositivos de acceso vascular. Hace unos años atrás, pero recientemente publicado este trabajo, se quiso demostrar, Pietro, un ex becado de intensivo, quiso demostrar esto que ya estaba en boga, que la punción guiada por ecografía tiene menos complicaciones que la punción, de acuerdo a reparo anatómico, ¿ya? Si bien estos fueron casi 100 pacientes que se randomizaron a instalación vía anatómica versus instalación bajo eco, y la posibilidad de canular el acceso vascular con el primer intento es mucho mayor que por reparo anatómico, y la posibilidad de pinchar arteria accidentalmente es mucho más alta en hacerlo vía anatómica sin eco, ¿ya? Sabemos que pinchar la arteria es de riesgo, sobre todo si un paciente está críticamente enfermo. Lo que queremos es que esto no vuelva a ocurrir como en la foto que ven ahí, que un paciente en un intento de acceso vascular tenga 14 punciones de piel. Cada una de esas punciones es una puerta de entrada de bacterias que colonizan la piel y de riesgo de trombosis o de lesión arterial.
Un tema que, como mencioné, con respecto al evento adverso, tenemos que a una alta tasa de eventos se relaciona al desplazamiento del dispositivo. Y en algo que vamos a trabajar con el equipo de anestesia es llegar a un consenso cuál es la mejor forma de fijar un dispositivo de acceso vascular. Ya Carla mencionó que para dispositivos periféricos lo ideal es no poner puntos de fijación, pero sí para los accesos vasculares centrales todavía definimos que es importante la fijación con sutura. Estamos tratando de incorporar nuevos insumos como pegamento para poder fijar la zona de inserción, pero todavía no logramos ver cómo puede ser la mejor forma de suturar o de fijar con elementos adhesivos para evitar esto que ustedes ven acá. Esta es una paciente que un post quirúrgico tiene muy fijadas las aletas accesorias a la piel, el tegader está muy bien adherido a la piel, sin embargo, igual el catéter se salió porque este catéter es capaz de desplazarse por esta fijación adicional o accesoria. Como para ir terminando, quiero ejemplificar con otro caso clínico. También es un paciente que estuvo con nosotros acá durante un largo periodo, una niña de 2 años, 5 meses con insuficiencia intestinal, tiene una atresia intestinal tipo apple peel, funciona como un intestino corto, funcional, con una desnutrición crónica, reagudizada y trombosis varias de sus accesos periféricos. Esta niña la conocimos cuando tenía un mes de vida y estuvo con nosotros hasta los 2 años, 5 meses, y toda esta lista es su vida de accesos vasculares, que se resume en esto: 6 catéteres transitorios, 2 Broviac, un Portacac y un PIC. Esta paciente logró controlar el tema de sus accesos vasculares, finalmente tuvo que ir al acceso vascular que es de excepción cuando ya tiene todo el resto del territorio agotado, se pone el catéter transhepático por radiología intervencional, que de hecho tuvo un desplazamiento, hubo que reinstalarlo y finalmente con un adecuado protocolo de profilaxis con etanol para evitar las infecciones, la paciente fue dada de alta. Ya lleva un periodo prolongado fuera del hospital. Esto del tema, las complicaciones de los accesos vasculares no solo implica riesgo o complicaciones en el paciente, sino que también significa un alto costo para el hospital en insumos, en tratamientos y en estadía que se prolongan por tiempo innecesario. ¿En qué estamos? Estamos en esto, en tratar de editar la guía de instalación y manejo de dispositivos de acceso vascular venoso y arterial. Y aquí hemos recibido la colaboración, no solo hemos trabajado las personas del comité, sino que mucha gente a la cual nosotros hemos recurrido como expertos para que nos colaboren y exista un consenso respecto a lo que está escrito en esta guía, ¿ya? Como dijo Carla, esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, existen muchos consensos de práctica clínica. ¿Y por qué es importante esto? Porque la estandarización de los procesos lleva finalmente a que mejoremos la calidad de atención. El objetivo de la estandarización es unificar los procedimientos de las organizaciones que utilizan diferentes prácticas para el mismo proceso, ¿ya? Y la contribución es reducir las pérdidas económicas, que eso, como en términos de empresa, es tremendamente relevante. De hecho, si uno va a mirar la literatura respecto a accesos vasculares, en todas hay reportes de lo que se gasta en morbilidad asociada a un mal manejo en accesos vasculares. Formación de una cultura en respecto a la estandarización, existe un aumento de la transparencia en la atención y reduce la variabilidad. Porque también nos pasa que es que yo lo pongo así porque a mí nunca se me salen o porque queremos un poco tratar de reducir eso, si bien es importante que cada uno pueda, que cada profesional pueda hacer un aporte, pero tratar de llevar al mínimo esta variabilidad, ¿ya? Porque lo que nos importa es generar una atención de calidad. Entonces, necesito un acceso vascular para mi paciente, ¿qué hago? Siempre, como dijo Carla, evaluar otras vías de administración, tratar de ver cuánto tiempo va a requerir la terapia. Si me puedo pasar a oral lo antes posible es lo ideal. Entonces, ahora el algoritmo se va a definir de la siguiente forma. Si el paciente requiere un acceso vascular distinto a una vía periférica, se hace la interconsulta de anestesia
que el anestesista coordinador de horario hábil o de turno, horario inhábil, evalúa la situación del paciente en conjunto con el médico está a cargo. Y ahí se elige el mejor dispositivo para el paciente y de acuerdo a la terapia que se propone. Ahí se define si es que es si se requiere un dispositivo de corto o mediano plazo, por lo cual se programa con anestesista para su instalación en pabellón. Si bien sabemos que hay en otros lugares donde existen salas de procedimientos y donde se pueden instalar, acá lo hemos definido así porque creemos que es la mejor instancia para hacerlo, la mejor situación para el paciente. Y si el paciente requiere un dispositivo a largo plazo, ahí hay que hacer la interconsulta a cirugía para instalación bajo anestesia de un dispositivo más definitivo. Ya estamos hablando de tratamientos que son más de 30 días o que requieren intermitencia a lo largo del año. ¿Ya? Sí, no hay consenso entre lo que propone el anestesista, si el paciente es complejo, si ya tiene un historial de accesos vasculares larga y necesita el equipo o el tratante asesoría, esos casos son los que se van a ir a analizar a una reunión multidisciplinaria en lo cual vamos a estar a cargo de coordinar el comité de accesos vasculares, ¿ya? Pero no para la decisión de todos los dispositivos de acceso vascular. Porque también la guía, esa idea tiene, que en el fondo la guía usted vaya, si bien la guía es muy larga, tiene más de 100 páginas, pero ir a buscar la información que necesita de acuerdo a las necesidades de su paciente. ¿Ya? En la interconsulta tiene que incluir todos estos datos, diagnóstico del paciente, el diagnóstico principal por la cual sobre todo implica la decisión del acceso vascular, la duración estimada de la terapia, la necesidad de toma frecuente de muestra de sangre. Eso es muy relevante porque sabemos que los dispositivos periféricos rápidamente se trombosan o dejan de refluir y nos sirven para toma de exámenes. Saber si la terapia es vesicante, irritante y cuántos lúmenes para la terapia requiere. En la guía va a incluir un apartado, un anexo donde se definen cuáles son las terapias vesicantes, irritantes, el pH y su osmolaridad. ¿Cuál es la urgencia relativa de la instalación del acceso vascular? Saber los antecedentes conocidos de accesos venosos difíciles o trombosis desde el último periodo y idealmente que pueda contar con una ecografía vascular reciente cuando los casos que correspondan. Entonces, con respecto a la decisión de los accesos vasculares, existe esta triada, pero que está dada por la necesidad que nos presenta el médico a cargo del paciente. Anestesia, comité de accesos vasculares y panel de expertos. Ya el anestesista es al que le va a llegar la interconsulta por la necesidad y idealmente van a hacer instalación de dispositivos transitorios para terapias tipo antibiótico, nutrición parenteral. Y nosotros tenemos ya esta mirada del comité que es más bien organizacional, de vigilancia, supervisión, de editar la guía, de organizar los insumos, la adquisición de nuevos insumos para el hospital. Y el panel de expertos se va a convocar cuando exista la necesidad de un paciente complejo con respecto a sus accesos vasculares. ¿Cuáles son nuestros desafíos como equipo? Es crear conciencia sobre la importancia del capital vascular, ¿ya? Ahí les muestro la foto, como ya estamos tratando de incorporarlo en nuestras evoluciones dentro del plan y tratamiento con respecto a lo hemodinámico, la alimentación, que también incluyamos el acceso vascular como parte, uno, del examen físico diario, y cuántos días lleva ese catéter instalado y las condiciones en que está y cuándo se va a planificar retirarlo. Queremos trabajar, después que terminemos la guía, en educación y capacitación continua. De hecho, ya nosotros el 2017, antes que surgiera este comité de accesos vasculares, hicimos un curso de instalación de catéter guiado por eco, catéter periférico guiado por eco. Queremos generar más investigación, crear e implementar los protocolos. En los protocolos o la guía consenso nos va a permitir también generar datos que esperamos ver que toda esta guía genere un impacto medible en la reducción de las complicaciones asociadas a accesos vasculares en nuestros pacientes, sabiendo que es uno de del segundo tema más importante con respecto a eventos adversos dentro del hospital. Como conclusión, tenemos que hacer conciencia que cada vez tenemos pacientes más complejos, no solo en las unidades de paciente crítico, sino que también, de hecho, una conversación con la doctora Guerrero también me cuenta que en pediatría cada vez tienen pacientes
con necesidades especiales, complejos, multipatología, que son pacientes que logran sobrevivir a prematuridad extrema, a enfermedades cardiovasculares complejas. Piense siempre en todos los pasos. A veces nos quedamos entrampados solamente en la indicación y ya le pusieron el catéter y me olvido del catéter. No, preocúpese de la mantención y el retiro, son igualmente relevantes. Y queremos nosotros a largo plazo, como objetivo, evaluar el impacto en la aplicación de la guía local Roberto del Río. Eso. Si estamos ahí, como tenemos este correo, si quieren o necesitan ayuda de nosotros o quieren proponer un nuevo insumo, nosotros siempre estamos en contacto con los proveedores, nos traen muestras y estamos probando con pacientes nuevos dispositivos y evaluando la calidad y el beneficio que podría traer para ellos. Si hay un dispositivo que se considera caro, pero realmente tiene beneficios para el paciente, igual se va a considerar en el comité como parte de la incorporación. Y repitiendo la idea, el capital, esa es la idea con la que queremos terminar, que el capital vascular es limitado. Así que por favor, dele un enfoque preventivo. Eso. Por favor, deja de compartir la presentación. Bueno, hay varios comentarios en el chat. La presentación estuvo súper buena, el trabajo se ve que va muy bien encaminado. Yo misma había hecho una pregunta ahí, cómo se decidía la utilización del dispositivo, pero bueno, vamos a esperar las 100 hojas para leerla y buscamos ahí cómo se tiene que hacer, ¿verdad? Porque todo esto está cada vez más complejo, ¿ya? Oye, a ver, aquí Cecilia Faunborris, que es del Calvo Maquena, pregunta. Dice, tengo 2 consultas. ¿Qué mecanismos están utilizando para prevención de trombosis en catéter venoso central, en los catéteres venosos centrales permanentes? ¿Usan heparina o administración de suero fisiológico con mecanismo pull-push? Push stop. Los catéteres acá se dejan heparinizados y siempre el lavado tiene que ser con técnica push-stop, no solo para la instalación de los catéteres definitivos y para la mantención de los definitivos, sino que los transitorios también de esa técnica de push-stop, las líneas arteriales también. O sea, todo dispositivo no tiene riesgo de trombosis. Pero sí, los catéteres definitivos se dejan heparinizados. Ya, después ella misma pregunta, dice, tenemos un paciente de 7 años con nutrición parenteral en domicilio, con agotamiento paulatino de accesos, actualmente con un catéter venoso central tunelizado largo vía femoral. Necesita exámenes periódicos. Para la toma de muestra en este paciente, ¿sería más conveniente realizar tomas frecuentes y en pequeña cantidad o concentrar los exámenes a tomar y realizar pocas tomas de mayor cantidad de sangre? Definitivamente limitar el número de tomas. Limitar el número de tomas porque en cada vez que tú haces refluir el catéter, suben todos los elementos sanguíneos por el dispositivo. Y siempre cabe la posibilidad de que el catéter no quede bien lavado. Entonces, lo ideal es que se reduzcan el número de tomas de exámenes, tratar de concentrarlos. De hecho, nosotros analizamos hace un tiempo atrás un paciente que nos presentaron del INTA, también un niño crónico y que la mamá venía recurrentemente a tomarse muchos exámenes a la urgencia, a procedimientos. Y claro, una de las recomendaciones fue esa, que limitaran el número de tomas, porque como dice Carla, cada punción va dejando mella en tanto el territorio periférico como el central. Bueno, Juan Pablo Valdivieso por aquí hace un comentario que es muy importante tener el registro detallado del historial venoso, en especial de los pacientes complejos, en que se sabe dependerá mucho tiempo de ellos. Dice que si pudieron desarrollar el documento, bueno, ya vemos que vamos por ahí, ¿verdad? Pero yo les quería plantear ahí una idea que tuvimos hace ya como unos 7 años, que era informatizar todo lo que tiene que ver con los catéteres venosos, ¿ya? Porque en la intranet uno podría tener un espacio donde uno ponga qué tipo de catéter, cuándo fue, qué complicaciones, cómo va cada día, etcétera. Yo creo que sería súper bueno
tanto para la investigación como para digamos, la parte de gestión de esto. Sí, de hecho, eso parte de nuestra super espina de pescado gigante que ustedes pudieron ver, está digitalizar el registro, porque uno de los problemas principales o espacios de mejora principales que tenemos en el hospital es la falta de registro o falta de registro unificado. Exacto. Entonces nosotros, de hecho, ya tenemos hecha, la planilla está lista, solo que sabemos que las hojitas se pierden y obviamente es más difícil. Y Flavia está colaborando con nosotros, Coco, ella de hecho ya participó harto con nosotros en las reuniones semanales y la tenemos como súper aliada para justamente hacer esto que tú estás diciendo que, bueno, esto es un problema súper profundo y abarca tantas áreas que obviamente van a ir saliendo de a poco vamos a ir viendo los resultados, pero sí lo que tú dices es algo que hemos tenido en consideración y de todas maneras es la mejor alternativa porque también queremos ponerle un logo, tener una cuestión especial ahí como o sea, tenemos hartas ideas para hacerlas en intranet, de todas maneras. Súper. Por aquí Cheri Palma, que es enfermera, pregunta, supongo que todo está pensado para pacientes hospitalizados. ¿Qué pasa con los pacientes que requieren tratamiento ambulatorio? Por ejemplo, niños con radioterapia. Ahora el Instituto Nacional del Cáncer exige acceso vascular seguro para 40 días que dura la radioterapia y que es ambulatoria. Sí, yo justamente había hablado con Cheri porque nos pidieron hace un tiempo un PIC, de hecho, para un paciente justamente con este tema que ir a radioterapia todos los días. Y la verdad es que no lo tenemos protocolizado y habíamos quedado en trabajar en conjunto con la gente de oncología justamente para hacer un protocolo de los niños del manejo vascular ambulatorio. En este minuto no tenemos nada, pero tenemos que trabajar, de hecho ya lo habíamos conversado. De hecho la tarea fue, Cheri, buscar información para poder reunirnos en este tiempo. Así que sí, de todas maneras estamos al debe con eso, sobre todo estos pacientes que van a empezar a aparecer ahora más frecuentes. Claro. Oye, por aquí Leonardo Acuña, que no sé de qué hospital es, pero que ha participado aquí activamente en el chat, dice que como gold estándar disponer de ecografía es básico, responsabilidad de la dirección. Yo tengo entendido que llegaron un par de ecógrafos más, no sé cómo lo estarán distribuyendo. ¿Cómo estamos de ecógrafos para esto? Ahora estamos en un periodo de estabilidad. Si bien llegaron dos ecógrafos, no son ecógrafos con sondas para visualización de vascular periférico. Son más bien para ver abdomen y ecocardio, pero no da una buena señal a nivel periférico. Pero por lo menos tenemos nuestro ecógrafo en la UPC que está operativo y el de anestesia también llegó un equipo nuevo, así que por lo menos en las unidades críticas y en cardio también tienen su equipo. Al menos en esas tres partes hay eco, claro. Nosotros de hecho es un tema que nos planteamos con los becados también, porque después de que ya se vio que el número de complicaciones disminuye radicalmente con el uso de la instalación ecoguiada, es como, ¿les enseñamos o no les enseñamos a instalar de acuerdo a reparo anatómico? Porque, claro, sabemos que no en todas partes tienen ecógrafo, te puede pasar como nos ha ocurrido que no falla el equipo, que se corta la luz, que no sé, varias circunstancias en que no contamos con la tecnología. Entonces como que más bien le decimos ya, si tú lo fueras a pinchar, dime cómo lo pincharías ahí con el paciente in situ, cómo lo pincharías, hacia dónde orientarías la aguja, como trata de hacerte un esquema mental, pero obviamente por el riesgo que significa para el paciente, no le estamos enseñando a hacerlo anatómico. Sí, de hecho, la Pepi ya estaba diciendo que estamos tratando de que el ecógrafo sea un insumo crítico, ¿ya? En el fondo, si no tenemos ese insumo, no se puede hacer este procedimiento. Es como, a ese nivel de importante es, ¿ya? Y de hecho nuestra intención es empoderar mucho más al equipo de enfermería en el uso de ecógrafo y bueno, dentro de los planes que tenemos es tener un ecógrafo que sea a nivel hospital, que pueda en el fondo llevarse por todos los pisos y compartirse en el fondo y que sea un ecógrafo de acceso vascular, que no sea ningún servicio y bueno, es asible, es asible. Así que bueno, eso es uno de los planes. No me he hecho el computador.
Es increíble igual cómo van cambiando las cosas, porque me acuerdo cuando yo estaba en pediatría hace como 20 años, nuestra necesidad era tener monitores, porque teníamos uno solo para pediatría. Pero bueno, oye, acá dicen que ojalá compartan la guía, otra persona que quiere copiar la guía, y Propiedad dice, intelectual. mira, y chiquillos, por aquí, desde Perú, nos preguntan, buen día, cuando dice que ya no usan PIC por trombosis, ¿qué les hizo llegar a ese punto? ¿Cómo monitorizaron u obtuvieron esa información o llegaron a esa conclusión? A ver, no, lo que pasa es que parece que, perdón, que tuve que enchufar el computador. No, parece que me expresé muy mal. Nosotros ocupamos harto los PIC y tienen muy buenas, tienen indicaciones y se ocupan mucho. Lo que pasa es que la literatura ha demostrado que hay que elegir bien el tamaño del PIC. Eso es como el mensaje. Cuando uno pone PIC muy grueso para una vena muy pequeña, esa vena tiene más riesgo de trombosarse. Ese es el concepto. Sí. ¿Ya? Recordar que en pacientes pediátricos, con respecto a eso mismo PIC o midline, la vena cefálica, la cefálica es la que va por fuera del brazo, o sea, o arriba, no sé cómo lo quiere, y la basílica por dentro de la cara interna del brazo. La cefálica es más pequeña, ¿ya? Por lo tanto, los catéteres PIC o midline, evitar ponerlos por esa porque tienen más riesgo de trombosis. En general se usa la basílica o la braquial para instalar, que tiene menos riesgo de trombosis. No es que no estemos usando PIC. No, al contrario, los usamos harto. Sí. Es que hay que saber, hay que elegirlos bien. Por eso la parte de la selección del dispositivo es tan importante. Hoy hay una pregunta para Vero Contardo, aquí parece. Infección de CDC, ¿cuántos rescatan con locterapia? Es la experta en locterapia. A ver, ¿quién está moderando esto? Ya déjame ir en orden porque si no nos vamos a perder. Dice Fernanda Cofré, pregunta, ¿qué opinión tienen de instalar un ingreso vascular de duración prolongada en niños hospitalizados por patología aguda en que se prevé la necesidad de acceso vascular mayor a 72 horas? Espérame, ¿a dónde está eso? A las 12:15. ¿Qué opinión? De instalar perdón, ¿cómo era la pregunta? Dice, ¿qué opinión tienen de instalar un ingreso vascular o dispositivo vascular de duración prolongada en niños hospitalizados por patología? No una vía periférica. No una vía periférica que le dura un día y que después le ponen otra y después le ponen tres. Entonces, al tercer, cuarto día, cuando uno sabe que el gallo va a tener una necesidad de una semana, de 10 días de un acceso vascular, va en el cuarto dispositivo periférico o décima intento de pulso. Sí, de hecho nosotros en la guía hicimos, bueno, una sección importante en la parte de acceso periférico y el primer afrontamiento a los pacientes que ingresan. La idea es determinar primero cuál es la urgencia del dispositivo. O sea, si tú necesitas que ese acceso venoso esté in situ en menos de 90 segundos, tenés un intento rápido, si no, así, intraósea ya. Si necesitáis uno menos de 2 horas, te puedes dar el tiempo de pensar si el paciente es difícil o no. Tenemos el score de DIVA, que es el score de acceso venoso difícil, y de ahí determina en el fondo qué operador, si ocupas eco o no. Y después de ese puente, porque esa vía venosa rápida, en el fondo debería ser como el puente para que tú te dé un poco de tiempo para que decidas bien primero qué terapia necesitas, porque el dispositivo es como el ayudante de tu terapia, no es como la terapia. Entonces, primero hacer un plan. Esa es la primera parte, el plan. Si tú estimas que van a estar 10 días, de todas maneras, al tiro pedir el acceso. No esperar como ese caso que yo les contaba, que a la tercera semana yo decía, pero ¿cómo? Así como y si tiene buenas venas, bueno, va a dejar de tener buenas venas muy pronto. Entonces, como que pídanlo precoz, si al final ¿cachai? Como que incluso una vía venosa periférica instalada con eco en el antebrazo te puede durar fácil 5 días o más, si en verdad esas son súper buenas. Dice Natalia Rojas, dice aquí, es preocupante también la morbilidad asociada a los accesos vasculares. En mi experiencia me impresiona el aumento de pacientes con trombosis venosa profunda asociado al uso de esto.
la hospitalización se prolonga, los costos, incluso pacientes te tienen que ir de alta con Clexane, por ejemplo, lo que implica entrega de insumos, educación, etcétera. ¿Qué tantas complicaciones hemos tenido acá nosotros? ¿Tenemos los datos? Muchas. Es que lo de la trombosis no hay un seguimiento, no tenemos los datos de eso, y por eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Por eso hay que estandarizar los registros. Pero sí es un tema relevante. De hecho, nosotros hemos vivido la transición de que antes los pacientes de cuidado intensivo, pocos tenían accesos vasculares, pocos tenían centrales, pocas, la mayoría eran teflones periféricos, y ahora el switch es como el combo de entrada, digo yo. Combo de entrada, catéter venoso y línea arterial con un poco más definitiva, tipo arteriofix, no teflón. Y hemos tenido complicaciones graves, isquemias arteriales. Igual sabemos que hay población que tiene más riesgo, por ejemplo, los pacientes con cardiopatías congénitas, recién nacidos, con shock, ya sea cardiogénico, séptico, son pacientes de alto riesgo. Para ejemplificar un poco más, el año pasado, que tuvimos varios debuts de diabetes mellitus en relación a esto como de coronavirus, con serología positiva, hubo 2 pacientes, nosotros en general cuando llegan cetocidosis diabéticas por la deshidratación severa, por la necesidad de corregir con electrolitos, que muchos de los electrolitos son hiperosmolares como para una vía periférica, y la toma de exámenes continuos, definimos que le ponemos un acceso, un CBC transitorio o una línea arterial. Idealmente un CBC transitorio porque necesitamos pasar sustancias que son irritantes. Y 2 pacientes evolucionaron con trombosis venosa. Entonces, también en un estado de deshidratación, aumento de la coagulación intravascular, inflamatorio probablemente por el COVID reciente, no sé, una mezcla de cosas. Entonces, yo creo que si no lo pensamos, además que la trombosis venosa, la evolución clínica, a veces es muy sutil. Yo me pregunto a veces cuántas veces no habremos diagnosticado trombosis venosa profunda. Porque si uno no la piensa, no la busca, no la diagnostica. Entonces, hay un subregistro también porque no estamos pendientes de eso. Y a propósito de eso también, pues, quiero dar un mensaje que es como que también nos hemos pasado mucho a que todo lo resolvemos con exámenes. Tomamos para todo exámenes al paciente. Y como que se ha ido perdiendo un poco la semiología del paciente pediátrico. Entonces, como muchas de las respuestas a lo que le pasa al paciente está en el examen físico y no en los exámenes. Entonces, como también ahí retomar eso, verle el pelo, la pestaña, debajo de la oreja, tocar bien al paciente, no solo llegar y tomar el fonendo, porque no solamente el examen está dado con la ocultación cardíaca y pulmonar del paciente, sino que tocar a veces el empastamiento o los signos de trombosis, una agüita gordita, solamente tú lo diagnosticas o lo sospechas por la palpación de las extremidades. Oye, otro factor de riesgo que podrían tener son los pacientes haitianos con la anemia falciforme, que también hacen más trombosis. Sí. ¿Verdad? Bueno, aquí pregunta Ana Olave, en infección de catéteres venosos centrales, ¿cuánto rescatan por locterapia? Con locterapia. La Vero. La Vero. Hola, en general yo diría que la gran mayoría de los catéteres a los que les hacemos locterapia que tienen indicación, los rescatamos con casi el 100%. Es muy raro que nos falle la locterapia. Habitualmente hacemos un control de hemocultivo a las 72 horas y si el cultivo llegara a salir positivo y el paciente está clínicamente estable, no tiene ninguna complicación y está febril, podemos hacer un control más adelante a los 7 días para evitar su retiro y siempre se han negativizado. Con locterapia con antibióticos lo usamos mucho más en oncología, es donde más la usamos y andan súper bien, es súper raro que nos falle. Hemos usado también locterapia con etanol y también hemos tenido resultados súper positivos.
Oye, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta viva voz? Porque parece que no se nos acabaron las preguntas. Había por ahí una sugerencia de Marco Valenzuela de utilizar como modelos experimentales como para practicar en las instalaciones de los catéteres. Mientras no sean perritos. ¿Qué opinan de eso? ¿Escucharon, chiquillos? ¿Están sin audio? La simulación, con respecto a la simulación. Sí. Ah, bueno, la simulación, en verdad, cuando nosotros hicimos el curso aquel año del 2017, bueno, es que esto está estandarizado, se pueden usar muy buenos modelos artesanales. De hecho, esa vez usamos pechugas de pollo con sondas nasogástricas, obviamente que las forramos con plástico, con Alusaplast, para no contaminar los equipos, y que la gente tampoco se llevara la salmonela en las manos. Y con eso obtuvimos muy buenas imágenes como de la punción en tiempo real. Obviamente que también existen fantomas para hacer simulación, pero los fantomas son muy caros y en realidad la vida tiene una vida finita, o sea, después de cierto número de punciones, esos se pierden. Ahora, como también se puede conseguir, y de hecho los mismos proveedores a veces como colaboran con los cursos, ellos facilitan fantomas como para simular. Eso, la simulación es todo un mundo. En el fondo es como la forma de aprender, es una buena estrategia de aprendizaje en que finalmente no tenemos que cometer errores en el paciente, o sea, te permite fallar en un modelo creado para equivocarte. No como muchos de nosotros aprendimos que pusimos nuestro primer catéter o pinchamos por primera vez en un paciente real. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario a viva voz? Por aquí Leonardo Acuña le manda saludos a la Paula. Estamos como en la tele. ¿Ningún otro comentario más? ¿No? Muchas gracias. De Coquimbo damos muchas gracias a Berito y a la doctora Acuña, que parece que, ella consultó a la doctora Acuña con un especialista para que nos ayudara en una paciente que tenemos acá con intestino corto, que lleva 2 años con nosotros, y estábamos muy complicados porque se le había infectado su catéter de mantención que se puede usar largo tiempo, y se rescató. Así que muchas gracias y gracias por la invitación a la reunión. Ya, entonces si no tenemos más comentarios, Oye, Cata, ¿sí? quería hacer una pregunta. ¿Ya? Dime. Que la hice en el sistema, pero parece que no leyeron lo que escribí. Quería saber, porque me di cuenta que las personas que forman parte del comité ahora es distinto que está conformado hace 3 años. Y si este comité nuevo tiene asignadas horas, reconocimiento por resolución, porque yo creo que también es bien importante para todo el trabajo que están haciendo y que van a hacer en estas asesorías, cuando se hacen interconsultas también, se cuente con horas destinadas y protegidas para esta actividad, y también de alguna manera poder hacer el registro de esta acción clínica en el paciente que están viendo, atendiendo, haciendo la asesoría a los tratantes, en este caso, sobre todo si vamos a plantearnos de una manera preventiva y no cuando ya estamos en la última y no tenemos prácticamente más accesos vasculares. Entonces es una cosa un poco más administrativa y práctica, pero quería saber si eso ya cuenta con un respaldo desde el equipo directivo, como para que tenga más fuerza y que sea una cosa institucionalizada y no solo dependa de la voluntad de los que están conformando el comité. Sí, tenemos pendiente hace rato cambiar la resolución, porque la resolución se ha mantenido igual desde el inicio y sí, hay que cambiarla, pero no lo hemos hecho.
Sí, hay varias Bueno. personas que participaron en un comienzo, pero lo fuimos perdiendo en el camino, entonces se reestructuró y ahí tenemos que sacar la nueva resolución con los nuevos integrantes. Ahora siempre es bienvenido el que quiera trabajar, pero de verdad trabajar, porque esto significa igual varias horas extra laborales de las reuniones. De hecho, las reuniones las tenemos fijadas el lunes fuera del horario laboral porque no nos da cabida. Y en el fondo es un poco más bien disposición a querer trabajar. Bueno, oye, los vamos a dejar invitados para la próxima semana. Esta reunión también la va a hacer un comité, que es el Comité de Intervención en Maltrato Infanto-Juvenil, y nos maltrató la pandemia, así que nos vemos la próxima semana un poquito antes de las 11:30, ¿ya? Ya, muchas gracias. Gracias, Cata, por la oportunidad. Gracias a ustedes, pues. Chao. Nos veíamos bonita con el fondo de biblioteca.